¿Cómo se caracteriza una familia firme? Esto es rapidito, en 10 minutos, en 8 minutos lo vemos. ¿Cómo se caracteriza una familia firme? Padres que agradan a Dios. Hay que explicarlo. Padres que se esfuerzan por obedecer, por ser ejemplo para sus hijos. El elemento más poderoso en la familia es que los padres amen al Señor, que sean obedientes al Señor. Otra característica es padres que dan buen ejemplo. Lo vimos así. Padres que dan buen ejemplo. Hay que decirlo una vez más, padres, demos un buen ejemplo. Eso es la segunda característica. Yo tengo más aquí, no me termina, pero ya. Padres que escuchan, padres que saben escuchar a sus hijos, porque ese es el equilibrio que nos da la sabiduría de Dios perfecta. Cuando uno predica en el altar, cuando uno predica la palabra de Dios y ustedes le dicen, wow hermano, qué mensaje, ¿usted cree que usted hizo algo ahí? La sabiduría la dio el Señor. Y usted habla así con... ¿Y de dónde sacó el hermano Vidal eso? Y fui yo. No se trata de mí. Entonces el padre tiene que ser sabio para escuchar a sus hijos. Padres que disciplinan a sus hijos sin rechazar. ¿Qué quiere decir eso? Que usted corrige, pero usted ama. Usted no le va a dar con un bate a un hijo por la canillita. Usted quiere disciplinarlo, pero usted no se olvida de que el amor... ¿Quién de ustedes no ha corrido a sus hijos? Y no le ha dolido en su corazón la corrección. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El que no corrige a su hijo lo está condenando. Dice la palabra del Señor. Padres que se aman. Miren María, padres que se aman. ¿Qué le parece esta? ¿Alaben? Padres que se aman. Padres que son tolerantes uno con otro. Padres que no escenifican escenas en el medio de sus casas. Y que sus hijos tengan que estarse enterando de los pleitos de nosotros. Los padres que se aman son tolerantes el uno con el otro. Padres que no tienen favorito, hay que explicar eso, no creo, ¿verdad? Padres que reconocen sus errores. Muchas veces nos equivocamos con los muchachos. Y tenemos que decir, mi hijo, excúsame, yo me equivoqué, para que él vea que tú eres real, que tú eres humano. ¿Ah? Padres, orar en familia, por ejemplo, es mandatorio. Amado, orar en familia. ¿Estás orando con tus hijos? ¿Cómo vas a sembrar el Evangelio de Jesucristo en la mente de los niños si no tenemos la disciplina de oración? La vida es un hábito, señores, o no hacemos hábitos para todas las cosas malas. Todo lo malo lo aprendemos rápido, hacemos una rutina. Y mira, 2 horas en Facebook, 2 horas en Instagram, ¿ah? Y 3 horas haciendo cosas triviales. Entonces, la disciplina de conocer a Dios debe ser un hábito constante. Orar al Señor debe ser un hábito nuestro. Seamos religiosos por esas cosas. Amén, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Finalmente, leer la Biblia en familia. No existe nada más importante que compartir la palabra de Dios con nuestra familia. ¿O habrá algo más importante que eso? No existe cosa más importante. Que son pequeños, mira. Tu hijo, si tú le hablas, o cuando están en la escuela bíblica, yo veo que le ponen lectura pesada a los muchachos y le hablan de Nabucodonosor. Y tú te preguntas, ¿y cómo es posible que le hablen a un niño de eso? Dígale que Nabucodonosor fue malísimo. Adelante. Que como norma también utilizan un texto bíblico o más bien un capítulo bíblico para memorizarlo o trabajar durante todo un mes. Y eso le da un resultado aparte de lo que se trabaja, por ejemplo, en la escuela bíblica y en los trabajos que se hacen con los niños. Y eso es increíble, eso funciona porque se acuerdan de una vez. Amén. Amado, ya este es el último. Asistir al templo en familia. Asistir al templo en familia con los hijos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y ese es el evangelio que nosotros creemos. Amado, usted dijo que tenía algo de David. Aunque sí un chingo, usted tiene que decir cuántos se van a quedar, lo que quieran y si se puede ir. 5 minutos. El que quiera, ahora mismo, digo yo. David, un hombre sometido a debilidades como nosotros. David, un hombre que si usted hace una raya ahí y pone a la izquierda las virtudes de él y pone a la derecha las debilidades de él, las debilidades son 3 pizarras de esas. ¿Cómo es posible que un hombre así se le llamó amigo de Dios? Porque era intransigente con la palabra de Dios, con los mandamientos del Señor. Y eso es lo que lo hacía diferente, amados. Eso es, y para eso la ley de Dios era... Ustedes nunca se han preguntado
¿Por qué esa ley era tan dura? A las mujeres que encontraban en adulterio y a él debían matarlo. Oye, pero qué duro es, que asesino, nos dicen los ateos. Sin embargo, David, Abraham, Moisés y todos los grandes hombres y mujeres de Dios amaban y guardaban, retenían la palabra de Dios y eran personas simples, personas débiles como nosotros. Ese es el celo. El pastor lo explicó ahorita con lujo de detalle. Ese es el celo que nos va a dar el equilibrio, el celo de la palabra de Dios, iglesia. Ya lo vamos. El celo de la palabra de Dios. David lo entendía perfectamente. No, es que se quiera Sería bueno que formalmente oremos y despidamos. El que se quiera quedar, se queda. Amén, Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Hermano Héctor, usted mismo despídame en oración. Padre eterno, Padre amado, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra que hemos tratado en esta mañana. Que esta quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Que seamos hacedores de ella y no tan solo oidores. Gracias, Señor, por el maestro, por cada hermano y por cada amigo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Bien. Ustedes, pues seguimos. Vamos a seguir desde aquí 15 minutos. ¿De qué estamos hablando? De David. ¿Quién fue David? Wow, excelente pregunta, amada. Excelente. ¿Qué quiere responder, hermano? Cuando dice que era conforme al corazón de Dios, que David era conforme al corazón de Dios, era que, primero, David era natural igual que nosotros, vivía en este mundo pecaminoso, y que en cierto momento, por ejemplo, habló mentira o cometió un error, un pecado. No decía, no, es que Dios me comprende, o después, sino que reconocía, wow, verdaderamente yo fallé. Entonces, lo que Dios anda buscando en realidad de nuestro corazón es nuestra sinceridad ante Él. Que si nosotros fallamos, Señor, yo reconozco. No que no excusemos, como Eva, o perdón, como Adán, no, la mujer que tú me dices, eso fue lo que dijo, es una excusa que puedo dar. La mujer que tú me dices, él no hizo, Dios sabía dónde estaba, Dios sabía lo que había sucedido. Y Dios le pregunta a Adán para ver su sinceridad. No, la mujer que tú me dices, él me dijo, wow, Señor, yo fallé, tú me entregaste la responsabilidad mía. Y me dejé llevar. Entonces, en conclusión, en la parte cuando dice que es conforme al corazón de Dios, es la sinceridad que él utilizaba, pero no que hacía de eso, porque podría haber eso, no, pero era un practicante del pecado, porque la palabra dice en 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. No era David, era un practicante del pecado. Naturalmente como nosotros, fallamos, ¿sí o no? Entonces David agarraba y dijo, Señor, yo fallé. O sea, David tenía una relación con Dios que Dios ponía en su corazón también y hacía sentir cuando él fallaba. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y para agregar algo ahí breve, ahí lo mismo. David lo pusieron a juzgar su propio juicio y él dio la sentencia correcta. Ese que hizo ese hay que matarlo. Ahí era que estaba la grandeza de David, que era un juez justo, que dice que Cristo cuando venga hay que establecer la justicia que tenía David, porque todo lo hacía, aunque él falló, pero es digno de muerte. También vamos a tratar de decirlo con la lluvia, corroborando con lo que dice el hermano aquí y él. Tenemos que tener pendiente en nuestra mente y en nuestro corazón que uno de los atributos de Dios es, uno es amor y otro es justicia. Dios es amor y Dios es justo en sus juicios. Entonces se dice que el corazón de David
era conforme al corazón de Dios, porque de esos atributos el mismo David tenía a Dios. Tenía dos, perdón. ¿Cuál? El amor. Él amaba a Dios por sobre todas las cosas. Acuérdese que cuando el gigante Goliat estaba asediando el pueblo, ¿qué fue lo que él dijo cuando lo vio? Aunque era un hombre grande, de casi de 10 pies de estatura, un hombre fuerte, y él era un jovencito, él dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a retar el escuadrón del Dios vivo? O sea, había un amor de David. Amén. Entonces esos atributos, el amor a Dios y la justicia de Dios que estaban en él, son atributos que vivían en David. Su justicia vivía en David. Por eso Dios decía, wow, este hombre es conforme a mi corazón. Fíjense que él habló de un juicio que el mismo David se condenó. Pero antes de eso, David cometió un error que Dios le dijo a él. ¿Qué le dijo Dios en unos versículos antes? David quería censar el pueblo para saber cuántos hombres tenían que podían ir a la guerra. ¿Y qué le dijo Dios? No me cense el pueblo. Aquí el que sabe de eso soy yo. Y David insistió. ¿Y qué hizo Dios? Que Dios mandó un ángel para que cortara el pueblo. ¿Y qué dijo David? No, ellos no han hecho nada, Señor. Aquí el que ha cometido pecado ante ti soy yo. Ráeme a mí. A tu justicia, hazla conmigo, porque ellos no son culpables. Entonces ahí está el punto, hermano. Sí, ahí está el punto que tenemos lo que el Señor puso, hermano, y para que la hermana respondiendo más de la pregunta de ella. Pero ese hombre, como lo explicó brillantemente nuestro hermano, era un hombre sometido a debilidad y pasión igual que nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos que se escudan detrás de la figura de David para hacer y deshacer. No es eso. David no era un hombre carnal, David era un hombre convencido de Dios, convencido de su fe en Dios, que fallaba, y cuando se fallaba no permanecía fallando, se arrepentía, no practicaba el pecado. Recuerde que el pueblo de Cristo, nosotros aún somos pecadores, pero no practicantes del pecado. Esto no nos da carta abierta de que déjame, coger una vacacioncita, déjame. Amén. La hermana Carmen. Sí. Amén. Después para Juan Ramón, porque es por orden. Pues entonces Juan Ramón. No. Con lo que el hermano decía, la diferencia de nosotros es que es contraria a la de David, que nosotros siempre estamos a la defensiva. Y cuando nosotros sabemos que estamos mal, siempre le estamos buscando la quinta patada. Wow, madre Carmen. Y yo no sé lo que pasó aquí cuando yo me fui con el aguacero, pero yo expliqué primero que uno cuando comienza siembra las semillas hasta que llegue ese muchacho a la estatura de ser responsable de sus hechos. Pero nosotros no podemos buscar excusas, es que nosotros nos excusamos mucho. Usted dice algo y ya yo lo estoy buscando. El por qué yo quiero quedar complacida. Y es que no, David nunca se complació. David cuando pecó de una vez dijo, Señor, perdóname porque es pecado. Se humillaba. Nosotros nos cuesta humillar. ¿Por qué? Y ahí quiero interrumpir. ¿Recuerdan cómo iniciamos? Hablamos de la familia, pero hablábamos acerca de entender el Evangelio. Amén. Lo que la hermana Carmen está diciendo es algo fundamental para saber en dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Porque si usted no sabe dónde está, usted no sabe a dónde va tampoco. Entender el Evangelio es verse en el espejo de Cristo. Es conocerse uno mismo, hermano Frank, como decía usted ahorita. Es saber cuánto mora en mí de esa maldad. David lo sabía perfectamente. Pablo lo conocía y lo expresaba: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, de este cuerpo carnal? Y termina diciendo un hombre como Pablo: gracias le doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, nunca se apoyó en su obra, en su conocimiento. Pablo era un hombre que tenía conocimiento que Pedro le dijo a los hermanos: miren, él dice cosas confusas, pero pongan atención porque él está investido del Espíritu Santo al igual que nosotros. Pero ese hombre, con esa facultad, no confiaba en él. Amados, cuando entendamos eso, nos vamos a olvidar del largo de la falta de la hermana. Nos vamos a olvidar de los chismes. Nos vamos a olvidar que me ofendieron. Yo quiero pasar el micrófono. Un minuto. Yo quiero 30 segundos después de él. 30.
30 segundos. Y yo voy detrás del varón. Porque es importante entender el evangelio y saber que el gran pecador, que el gran problema con Dios en esta humanidad se llama Juan Vidal, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo, Juan Vidal, soy el primero. Cuando entendamos de ustedes la salud en la iglesia, porque yo voy a entender la debilidad del hermano Juan Ramón. Teniendo compasión de ti mismo. Bien, en una ocasión hablamos en el programa de que la vida del Evangelio, mi vida como cristiano, es una vida de etapa y de continuo crecimiento hasta que me muero, Cristo venga. ¿Por qué digo esto? Referente a David, yo pienso que la vida de David fue una enseñanza. El hermano hablaba del corazón conforme al del Señor. David tenía justicia. Y tú te preguntarás, si David era justo, ¿cómo David se acostó con la mujer de un hombre que le era fiel? O sea, ahí podemos ver las debilidades que tenemos. Y si David, que no lo sé, en un momento dado se quiso engrandecer porque él era justo y bueno, el Señor le mostró que justo y bueno solamente es Él. Y vemos que David hizo, porque siempre yo me preguntaba eso, y es lo mismo que la hermana. David andaba con unos hombres y se comió los panes de la preposición que no le era lícito comer. Dicen, pero tú violaste un código, David. Sí, pero ¿qué hacía David? Se humillaba. Algo que a nosotros no nos gusta. Y cuando era confrontado, reconocía: a usted y a mí nos confrontan ahora y nos lavamos a la trompa. Mira, varón, o yo trato de justificar mi mal, como sea. Varón, mire, es duro quedarse callado. Es duro. Bueno, que usted ve cuando usted está disfrutando un arrocito. Que es cuando yo estoy haciendo algo, el hermano Vidal viene y me confronta y me dice: mira, mi hijo, está haciendo esto mal, así, así, así. No, yo no lo cojo eso. O si le hago creer a usted que lo entendí, después vengo con mi esposo y le digo: Vidal, tú sabes que no le dicen que sí. O vamos a buscar un pasado, ciertamente para sacarlo, para yo justificar mi mal, que eso no lo hacía David. No se justificaba, porque vemos ahí, no recuerdo el verso, cuando él decía que mejor era caer en la mano de Dios que en la mano de los hombres. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. Y no era aprovechándose de la misericordia, sino porque conocía el Padre que tenemos, que usted y yo tenemos, que en vez de justificar nuestros malos actos, vamos a donde Él a pedir clemencia. Brevemente, porque se habla siempre de David, que cometió muchas faltas. Y delante de Dios, yo he estudiado mucho el caso, dice la Biblia, no tengo la cita ahora mismo, un paseo que hay varón aquí, que en nada pecó David, solamente tocante con lo de Urías Eteo, en toda su vida. Caso cerrado. No dice en toda su vida, pero dice que fue el único pecado delante de Dios que él cometió como hombre. En todo lo demás, obró con justicia. Adelante, joven. David me enseña a mí también que cuando que los hombres, nosotros los hombres, toda la humanidad, tendemos a sentenciar el otro. O sea, David, cuando David le informan, todavía David no le han dicho que fue él. A él inclusive le hicieron un ejemplo concerniente a animalitos. O sea, una historia de una ovejita que le quitó, o sea, el rey tenía mucha, o quien tenía mucha le quitó la única que tenía, la única. Entonces David se enfureció porque vio que hubo un agravio. Si bien es cierto, David cumplía los mandatos, pero en ese momento, cuando David recurre a sentenciar, David no sabe que se está refiriendo directamente a él, sino un caso del pueblo, hay que recordar. Entonces David, cuando toma la decisión de sentencia como rey, David lo que estaba sentenciando algo justo, algo que tenía que sentenciarse, pero no para él,
Entonces nos enseña que nosotros somos muy rápidos con hijos en la casa, con el esposo, con quien sea, somos muy dados. Por ejemplo, mi hija hizo tal cosa, yo lo voy a disciplinar, pero por eso la Biblia dice que cuando uno vaya a hacer algo, tiene que hacerlo en amor, como teniendo misericordia, como si fuera uno mismo, o un hermano, cualquier persona, porque esto le faltaba a David. David cuando sentencia, David sentenció porque era otro, pero posiblemente para nosotros mismos no sentenciamos así. Por ejemplo, cuando se hablaba de Romanos, creo que decía, ¿por qué nosotros somos así? Porque el romano te da a entender que en nosotros no hay nada bueno. Por eso Jesús lo replica otra vez, dice, no hay uno bueno, solo Dios. Entonces, cuando entendemos ese principio que no somos buenos, vamos a saber que no somos rápidos para sentenciar a otros, pero para nosotros mismos, no. Acontecimiento, por eso debemos venir. David no levantaba la mano contra el ungido, pero él tenía la potestad legalmente terrenal hablando de decir, espérate, porque él intentó, yo soy el rey, yo me dio el cargo. Pero David, cuando le dieron su hijo, abusó de un y el otro mató a los. O sea, él sabía que la mano de Dios. Ellos se pueden mojar así sin eso.